Como puede usted ver en la pantalla, tenemos nuestro tema con el título Tu vida dislocada. Primeramente, agradecer a nuestro Dios esta bella oportunidad que nos da nuevamente. Lo que siempre voy a decir y lo voy a repetir hasta el cansancio, es una bendición estar aquí ante ustedes para hablar de la palabra de Dios. Es un ministerio que Dios nos ha encargado a los varones y bendito Dios que nos da esta oportunidad de comunicar de un Salvador, de comunicar de un Padre que nos ama y que ha dejado escrita su palabra para todos sus hijos, para que tengamos aliento, tengamos ánimo en los momentos que sintamos tristeza, que sintamos desfallecer, que estemos atravesando nuestro propio desierto. Sin embargo, en la Biblia, en su palabra, encontramos la medicina para todos los males de los seres humanos. Así que bendito sea nuestro Dios, y es nuestra meta en esta mañana glorificar, dar la honra, dar la gloria a este Dios todopoderoso que ha entregado a su Hijo y que nos ama hasta el cansancio, diríamos. Tu vida dislocada. Génesis capítulo 32, al cual invito a que busquen por favor en la Biblia. Génesis 32, 22 al 32. Génesis 32, 22 al 32. Repito, Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. La palabra del Señor dice así, hermanos. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, casi al amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y esta es la palabra, hermanos. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Otra vez. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Dios bendiga su palabra, hermanos. Qué hermosas palabras, qué hermosas enseñanzas. Cuánta sabiduría encontramos nosotros en la palabra del Señor. Tenemos la palabra o el tema, decíamos, tu vida dislocada. Tu vida dislocada. Por favor, busque usted, analice usted qué es dislocar. ¿Alguien tiene un comentario de dislocar? ¿Se ha dislocado usted alguna vez alguna parte de su cuerpo? Dislocar. ¿Qué será dislocar?
fuerte, tantito que se escuche. No es cuando uno hace un movimiento muy fuerte y cuando pasa como que uno se separa Como que es. del lugar. ¿Será sinónimo, hermano? Gracias. Cuando un hueso se sale de su lugar. De su lugar. Exactamente. Bueno, cuando un hueso, lo más así más rápido y ligero, diríamos, cuando un hueso se sale de su lugar. ¿Qué hueso se sale de su lugar del cuerpo de Jacob? La cadera. El muslo, pero él habla del término general. El muslo, la parte de aquí que está aquí en la cadera. Sí. No, es la parte de aquí. Ya ahorita vamos a ir analizando este punto. Entonces, se disloca, dice aquí la Biblia, hermanos, se descoyuntó, dice el versículo 25, y se descoyuntó el muslo, la parte de acá de la cadera de Jacob, mientras con él luchaba. Hermanos, no me den respuesta, solamente es la pregunta. ¿Por qué será que el ángel disloca el muslo de Jacob? ¿Por qué será? Y esto lo empatamos con la narrativa de la escritura, a que le toca acá en Tabasco o en México, no sé en qué parte de toda la república se diga, o parte de la República Mexicana, sea de que se falseó, usamos términos así también, cuando alguien va corriendo y de pronto no pisa bien el piso y se le va de lado el pie, entonces me falseé, dice, no puede ni caminar la persona, va, y decimos aquí nosotros, va cojeando. Y tenemos en algunos casos, todavía acá en Tabasco, en Villahermosa, especialmente lo que yo conozco, es que todavía la gente acostumbra a asistir con los famosos hueseros. Se cayó el niño, la niña, la señora, el señor, el abuelo, el papá, entonces está el dedo que duele, entonces van con el huesero, también conocido comúnmente como el sobador. Dice, voy a que me soben, dicen algunas personas. Entonces son términos que se usan porque hay un problema, ya sea en los tendones o en los huesos. Entonces empiezan a tallar, echar una crema especial caliente para que pueda ablandar el tendón o el músculo en su defecto. Entonces empiezan a según acomodar el hueso nuevamente. Pues hermanos, ¿por qué será que este ángel descoyuntó el muslo de Jacob? ¿Será que hay alguna enseñanza ahí, hermanos? ¿Será que Dios nos quiere decir algo y por eso dejó con todo el lujo de detalle, dejó escrito esta porción de la palabra para que nosotros podamos analizar? Mire la siguiente imagen, mire usted la siguiente imagen. La pregunta, hermanos, es, ¿sabías que el ángel no le dislocó la cadera a Jacob porque estuviera perdiendo la batalla o la pelea? Nuevamente, hermanos, ¿sabías que el ángel no le dislocó la cadera a Jacob porque estuviera perdiendo la pelea? Hay una enseñanza, hermanos, hay una enseñanza importante. En Génesis capítulo 32, Jacob se queda solo en el desierto y pelea cuerpo a cuerpo contra un ángel, o sea, una manifestación de Dios. Durante toda la madrugada, Jacob, desesperado, lo agarra y le dice, no te dejaré ir si no me bendices, de acuerdo al versículo 26. El texto dice que el ángel, al ver que no podía vencerlo, tocó el sitio del encaje de su muslo y se lo descoyuntó, o sea, se lo dislocó. Jacob ganó la bendición y un nombre nuevo, o sea, Israel, pero se fue caminando con una cojera para el resto de su vida. Ya Jacob desde ese momento empieza a cojear. ¿Por qué el creador del universo lastimaría físicamente a un hombre justo antes de bendecirlo? No lo voy a mencionar porque sé que esta persona tiene muchos fans
no solamente en la República Mexicana, sino a nivel mundial. No voy a decir tampoco el nombre, pero hay un artista de renombre aquí en México que viene de padres que han sido cantantes cuando ellos eran jóvenes, aún ya de grandes, ya sus padres están grandes, todavía viven, ya están de la tercera edad, ya no cantan, pero todavía viven. Entonces tienen una hija de tantas hijas que tienen en el matrimonio. Entonces esta muchacha saca el don de los padres y empieza a cantar. Se ha vuelto muy popular en muchos años, de tal manera que ahora de vez en cuando esta muchacha o esta señora la contratan y sale a escenario a cantar. Resulta que en un concierto esta señora, que envío mis respetos, está cantando, pero imagine más de 100,000 personas quizá, ella en el escenario con su grupo, sus músicos, está muy emocionada, está entregada, la gente está conectada con ella, con sus canciones, y de pronto, hermanos, esta muchacha, esta cantante, se agacha, porque es tipo rockera, se agacha, y resulta que ya no puede levantarse. Intenta, por más intentos que hace, ya no puede levantar su cuerpo. Entonces, tienen que venir algunas personas a auxiliarle para poder levantarla. ¿Qué ocurre? Los medios, días después, comentan, dice, lo que pasa con esta cantante es que ella tiene una prótesis en la cadera. Lo que usted está viendo en la parte inferior izquierda en la pantalla para ustedes. Tiene una prótesis, de tal manera que esa prótesis o ese hueso de la pierna entra en la parte vamos a llamarle, sí, pero quiero referirme a todo el hueso que está ahí. Se zafa el hueso natural que termina como en una cabeza, y está el coxis, toda la parte de atrás de la parte derecha de ustedes, arriba, se zafa. Esta mujer tiene una prótesis, lo que vemos ahí abajo. Entonces, al hacer un movimiento drástico, duro o rudo, se zafa la prótesis de donde debe ir, y por eso ya la pierna queda como bailando y ya no puede ella continuar de pie. Esta parte, hermanos, del coxis o la cadera, donde están las piernas, donde está el hueso, está metido ahí para que pueda la pierna flexionar, caminar, correr. Entonces es lo que el ángel le toca, y hay muchos comentarios en que, como es parte del muslo, como dice la Biblia, pues también entra, ahí en este comentario, entra la ciática. Yo no sé si usted ha tenido problemas con la ciática, pero aquí en México yo he encontrado muchas personas que están padeciendo problemas con este nervio ciático. Se inflama y son unos dolores, hermanos, terribles, que la persona no puede sentarse porque siente que como que una punzada, decimos en México, disculpen lo poco escatológico de esta palabra, siente punzada, siente que algo se le entierra en la parte del muslo, y yo he visto señoras que gritan de dolor. Una vez se subió una señora al carro y créanme que fue tanta mi paciencia que tardó como media hora para poder ingresar al vehículo en la parte de atrás, y eso a gritos. Ella sola venía del hospital, quejándose porque solamente no había el medicamento adecuado. Entonces sube, como media hora tarda, y se tiene que acostar en la parte de atrás y gritando porque sentía que algo se le enterraba, y como si fuera una aguja que estuviera en la parte de su muslo lastimándola, y decía, no puedo dormir, ya no sé, estoy desesperada, ya no sé qué voy a hacer. Y no soy curandero, hermanos, pero yo padecí un poquito, inicié con este problema de la ciática, y una persona que conozco, al cual yo agradezco, me dijo, voy a hablarle a mi esposa porque ella estuvo igual, entonces vamos a ver qué fue lo que tomó, no recuerdo. Y él le habla y me dice, ella tomó cúrcuma.
en té. Compró cúrcuma y estuvo tomándolo en té 2 veces al día, y resulta que eso le quitó el problema del nervio ciático. Entonces, pruébalo, a ella le funcionó, puede ser. Entonces, probamos y sí, hermanos, hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya no hay más problemas con la ciática en mi cuerpo. Jacob dice que de ahí en adelante, este hombre cojeaba, porque el cojear, cada vez que él diera un paso, él iba a recordar esa lucha con el ángel. Iba a estar presente, iba a estar ahí, porque era parte del cuerpo. Por eso es la pregunta: ¿por qué el creador del universo lastimaría físicamente a un hombre justo antes de bendecirlo? ¿No podía darle alguna otra enseñanza o lección? Lo tiene el ángel que descoyuntar de su cadera, de su muslo, para que él lo tenga presente y no se olvide de la bendición de aquella madrugada. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Hay algo en ti, hay algo en tu cuerpo, ya sea físicamente hablando, hay algo en tu vida emocionalmente, o hay algo psicológicamente en tu vida que te ha marcado, que ha cambiado el rumbo de tu vida. ¿A qué voy? Hay cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida que nos cambian nuestro rumbo, cambian la forma de nuestra vida por las cosas que ocurren. Pero preguntamos, hermanos, como hacemos la pregunta acerca de Jacob: ¿por qué el creador del universo lastimaría físicamente a un hombre justo antes de bendecirlo? Resulta, hermanos, que hay vamos a llamarle así, hay un código Hip Hanashech, que se traduce y la fuerza humana. Miren, ¿qué es este código? ¿O qué es esta enseñanza? El músculo exacto que el ángel tocó fue el Hip Hanashech, el nervio ciático, también mencionado por algunos como la articulación de la cadera, lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo ahí. La articulación de la cadera, anatómica y biomecánicamente. La cadera y el muslo son el centro de equilibrio y el grupo muscular más fuerte de todo el cuerpo humano. Jacob era un hombre acostumbrado a sobrevivir usando su propia fuerza. Ese es el punto del tema, tu vida dislocada. ¿Por qué el ángel toca y deja para toda su vida, deja marcada la vida de Jacob? Por lo que estamos comentando, o lo que vamos a comentar ahora. Jacob era un hombre acostumbrado a sobrevivir usando su propia fuerza. Era un manipulador brillante. Siempre tenía un plan B: dinero para comprar favores y trucos para salir ileso de los problemas. Él confiaba en sí mismo. Dios sabía, y ese es el punto, hermanos, Dios sabía que no podía darle el destino de una nación a un hombre orgulloso. Repito, Dios sabía que no podía darle el destino de una nación a un hombre orgulloso. Por eso, el ángel no le tocó un brazo o la cabeza. Fue directamente al pilar central de su fuerza física y lo rompió. El mensaje del cielo fue: te voy a dar la bendición más grande de la historia, pero voy a quebrar tu autosuficiencia para asegurarme de que nunca más vuelvas a apoyarte en ti mismo. Esto es, por eso, a Dios, ¿qué le podía impedir a Dios el dar la bendición directamente a Jacob aquella madrugada? Nada, hermanos. Sin embargo, hay un propósito, hay una enseñanza
de generación en generación, que nos llega a nosotros también. Por eso tu vida dislocada. Yo decía en la promoción, permítanme usar la palabra, en la promoción de la imagen de este tema, la primera, normalmente las publico los viernes para que la gente o los hermanos se enteren y se conecten. Y si no pueden conectarse, pues después vean el video. Estén enterados de que aquí se dio esa enseñanza y que hay sabiduría de Dios en la palabra. Entonces, yo decía, hermanos, batallas para lograr el éxito, en la pregunta, en la imagen, en los grupos que compartí. Entonces, batallas, y por más esfuerzo que haces, a veces las cosas no salen bien, no funcionan como tú piensas, y por mucho esfuerzo que le hagas, hermanos, tu vida dislocada. Creo que usted ya está empatando el suceso de Jacob, que el ángel descoyunta la cadera de este hombre, de este patriarca, a nuestra vida. Este hombre confiaba en sí mismo en muchas cosas. Si usted lee este texto 32, Génesis 32, desde el 1, pues va usted a encontrar la narrativa cuando va a encontrarse con su hermano Esaú, y le pide a Dios, ora a Dios, pero en muchos casos era manipulador. El dinero y las cosas le hacían un hombre orgulloso en algunos casos. Por ejemplo, le roba la primogenitura a su hermano, ofreciéndole un plato de potaje, que mucho se llama, o se ha conocido, o se ha interpretado como lentejas. Entonces era manipulador. Entonces Dios no le podía confiar, dejarle a él toda la responsabilidad de esta gran nación, porque si él seguía con esos problemas psicológicos o problemas emocionales o problemas de orgullo, características de una persona no muy bien, entonces iba a hacer estragos. Por lo tanto, Dios lo limita, Dios lo marca, y por eso el ángel lo descoyunta. Y este hombre Jacob empieza entonces a cojear. De ahí en adelante ya pierde el equilibrio. Ok, el equilibrio está en los oídos, no sé si usted lo sepa. Por eso una persona cuando siente que se va, le llaman los médicos tiene laberintis, es decir, está perdiendo el equilibrio. Pero el que recibe todo el peso es la parte aquí del coxis y la cadera. Descoyuntado, como le pasa a esta artista, a esta cantante, ya no está bien, porque entonces tiene una prótesis que en un movimiento brusco se puede zafar, se puede salir de su lugar, y es donde pasa lo que sucedió con esta cantante. Ya no pudo pararse, porque se descoyuntó, se salió la prótesis de su cadera. Bueno, Dios no podía encomendarle toda la responsabilidad de una nación, de un país, a un solo hombre que tuviera orgullo o que confiara en sí mismo. Por lo tanto, Dios lo limita y le marca físicamente. Amigos que nos ven, o hermanos y hermanas, algunas veces pasan cosas en nuestra vida, ya sea físicamente, y no se me viene alguna otra cosa a mi mente más que este ejemplo que normalmente he mencionado aquí. Yo no sé cuál sea tu caso, pero quiero sacar a colación este punto. Hace muchos años, cuando estuvimos con el COVID, usted sabe, lo he dicho, que yo estuve a punto de morir. Y yo digo, hermanos, al estudiar este tema, me llega, me mueve las emociones, porque a punto ya de morir, las personas, y con todo el amor y el respeto que me tenían y que yo les tengo, pues solo esperaban ya mi muerte, que dijeran, ya murió. Entonces, sin embargo, Dios me da esa oportunidad, pero pone una marca. Y no sé a los que van a ver este video después le haya pasado lo mismo, pero queda una marca en mi cuerpo, en un pulmón derecho. De tal manera, hermanos, que no sé por qué, no soy médico, no soy neumólogo, y disculpen que es algo personal, cuando yo tengo hambre, empiezo a tener ardor, problemas con mi pulmón. Yo digo el pulmón, no sé si sea el pulmón, pero yo creo que sí. Mi pulmón derecho, un ardor, un cansancio, una fatiga. Entonces mi mente, con todo mi cuerpo, se va al 2020 y se me presenta la imagen, hermanos,
yo en una hamaca a punto de morir. La marca, mi descoyuntamiento como Jacob. Por eso cuando estudio este tema digo, caramba, ¿cuántas personas en el mundo, cuántos cristianos en el mundo Dios los ha tenido que descoyuntar? ¿Sabes para qué? Para que tú no te olvides de la gracia de Dios. Y no te olvides que no dependes de tus propias fuerzas, sino que dependes de mí, y te deja esa marca, ya sea físicamente hablando, o sea emocionalmente hablando, o sea espiritualmente hablando. Un olor, como decíamos el domingo pasado, el olor de tu fracaso. Un olor que te remonta a aquel problema grave en tu vida que te ha marcado, que ha cambiado el rumbo de tu vida. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que te marca para que no nos olvidemos de Dios. Sea una enfermedad, sea problemas emocionales o sean problemas psicológicos. Pero de alguna o de otra manera ha quedado ese descoyuntamiento en nuestra vida para que aprendamos a depender de Dios. Ejemplos de personas que confiaron en su propia prudencia. Ejemplos de personas que confiaron en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Tenemos a Daniel 4:37. Por favor, búsquenlo. Daniel 4:37, y leo la versión Reina Valera, revisión 1960. Daniel 4:37. Daniel 4:37, por favor. Búsquenlo, por favor. Bien. Daniel 4:37, Reina Valera, revisión 1960. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ya se ha gritado, ya se ha hablado, ya se ha predicado desde este lugar, y sé que desde otras partes del mundo, acerca de la soberbia de Nabucodonosor. ¿Quién fue este señor? Pues nada menos que un rey de Babilonia, pero que con toda su conquista, su lucha y todo lo que había logrado, confió en sus propias fuerzas, no le glorifica, no le da la honra y la gloria al Creador. Entonces Dios le tiene que bajar esa soberbia, y usted sabe que es castigado con una enfermedad conocida como zoantropía, sentimientos en el humano, sentimientos humanos, y se arrastraba en el pasto y le crecieron las uñas, el pelo, y comía pasto. Así estuvo buen tiempo hasta que él reconoció, y por eso tenemos Daniel 4:37, cuando él publica el decreto, cuando él dice: yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tu vida dislocada, hermano, hermana. Algunas veces algunas cosas que quedan marcadas en nuestra vida es por eso. Permítame su atención. ¿Ha oído a personas decir: si yo tuviera dinero, yo ayudaría a todos los pobres del mundo? Si yo tuviera dinero, ayudaría a la hermana que veo que todo el tiempo está batallando. Si yo tuviera dinero, ayudaría al hermano que tiene este problemón enorme. Si yo tuviera dinero, pagaría las deudas de todos mis hermanos. Y si yo tuviera dinero, y si yo tuviera dinero. ¿Y sabes por qué a veces no tenemos dinero? Porque Dios sabe que quizás no lo haríamos. Así de fácil. Él conoce nuestros corazones. Dice la palabra que antes de hablar, antes de pronunciar palabras, ya Él la sabe. Ya Él sabe todo en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, Nabucodonosor no reconoce, llena su corazón de soberbia, llena su corazón de dependencia de sí mismo, se olvida del Dios verdadero. Entonces Dios lo tiene que humillar. Y le pone, Nabucodonosor no era un Terian. Nabucodonosor no era un Terian.
Esta enfermedad se conoce como zoantropía, sentimientos de animales en los humanos. Y es literal, hermanos, es físico la enfermedad de este señor por no reconocer al Dios verdadero. Hasta que él se humilla a sí mismo, entonces este hombre es restaurado para que él siga adelante. Pero mientras, así estaría. Por lo tanto, hermanos, ejemplos de personas que estuvieron con esta situación, Dios tuvo que dislocar la vida de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para que él pudiera entender, para que él pudiera dar la honra y la gloria a Dios. Tu vida dislocada. Ejemplo de personas, hermanos, que tuvieron que ser dislocados. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y ya con esto terminamos, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Voy a leer la versión Reina Valera, de igual revisión 1960. Esta es mi base. Personas que Dios tuvo que dislocar su vida, sea física, espiritual o emocional, psicológica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versión Reina Valera 60, el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Ciertamente, entendamos este concepto, hermanos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dios disloca la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo lo dislocó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu vida dislocada. Por eso a veces cuesta lograr lo que queremos, porque Dios conoce los corazones, hermanos. Dios conoce los corazones, amigo. Dios sabe que si se le concede un poder absoluto a una persona, y por ahí escuché una canción que es del mundo, hablando, y usted va a entender rápidamente el título, a quién se refiere. Dijo: hay un hombre en la tierra. Fíjense lo que dice el título y parte de la letra. Dice: hay un hombre o hay un humano, algo así. Hay un humano que está jugando en la tierra a ser Dios. Hay un humano en la tierra que está jugando a ser Dios. O sea, a todo mundo está castigando, poniendo esto a las naciones, haciendo esto y aquello. Usted entiende, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, por eso, en el caso del apóstol Pablo, tanta revelación que se le da. ¿Qué se le dijo a este hombre fuera o dentro del cuerpo, en el cielo, en el tercer cielo? No lo dice, no le es permitido decirlo. Pero sin embargo, Dios pone un dislocamiento en su vida. Lo disloca, lo baja, lo humilla, le pone un aguijón en la carne.
para que él no entrara en el plan de una soberbia, de enaltecerse, de querer humillar a los otros apóstoles, porque usted recuerda que ese es uno de los problemas en Corinto. La iglesia en Corinto no reconoce al apóstol Pablo como un apóstol original, porque no venía desde el llamamiento de Jesucristo cuando Jesús estaba vivo, estaba físicamente en la tierra. Por lo tanto, los hermanos de Corinto no lo reconocían, no lo querían reconocer y le causaban problemas y problemas y tropiezo y tropiezo. Sin embargo, si no se le hubiera puesto un dislocamiento en la vida del apóstol Pablo, posiblemente se hubiera perdido. Años más adelante dice: Demas me ha desamparado y otros se han ido, me han dejado solo, dice, amando más este mundo. Si Pablo no hubiera puesto Dios ahí ese aguijón, hermanos, existe la posibilidad que hasta se hubiera apartado y anduviera enseñando filosofías y otras cosas que no convenían como cristianos. Entonces, por eso Dios le pone ese aguijón, lo disloca de su alma, de su vida espiritual, para que él sea ecuánime, no haya ningún sentimiento emocional que se daña a sí mismo y daña a los demás. Por eso lo limita, lo tiene ahí, lo tiene así, porque si no, con todo el conocimiento y con toda la revelación, entonces quién sabe qué hubiera sido del apóstol Pablo. Tu vida dislocada. Por eso a veces cuesta trabajo, hermanos, el que logremos las cosas. No se nos dan. ¿Qué le costaba a ese ángel bendecir a Jacob? Y ya, suéltame, está tu bendición y ya. Porque por eso Jacob tenía abrazado, no soltaba a este ángel. No te voy a soltar, dice, si no me bendices. Ese era el plan, era el propósito. No te suelto. Si me bendices, sí. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor bendecirlo y vamos, y ya se va el ángel? Sin embargo, le toca, lo marca. Entonces Jacob, cada vez que Jacob quisiera ensoberbecerse, entonces quizá le iban a decir sus parientes: mira tu cadera, Jacob. Y él tenía que recordar aquella madrugada cuando peleó con el ángel. Y eso mismo iba a ser un tope. Iba a ser una pared que lo iba a detener para que no siguiera él como estaba. Por eso, hermanos, hay cosas en la vida. Si has iniciado cosas o las cosas no salen a veces como queremos, todo tiene un propósito. Y es el de confiar más en Dios. Y no olvidemos que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Nada es antes, dijo el sabio, nada es después. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Esa persona que está ahí, ese negocio, esa enfermedad, ese problema, esas personas, Dios sabe por qué las tiene así. Entonces, tu vida dislocada. Hermanos, muchas gracias. Que Dios bendiga su palabra.